Hola, es un placer darte la bienvenida al curso Grandes Tradiciones Filosófico-Religiosas de Japón del SPY Daruma On Demand, el campus online de estudios japoneses que se adapta a ti. Yo soy Raquel, sensei en Filosofía, Literatura y Religiones de Japón, y os voy a acompañar a lo largo de este curso acerca de las tradiciones filosófico-religiosas y espirituales más importantes de Japón. A lo largo de estas 4 sesiones vamos a ahondar en el Shinto, en el chamanismo, en el budismo zen y en las nuevas religiones de Japón. Vamos a ver un poco en qué consistirá cada una de estas 4 sesiones y por qué es importante mencionar o hablar del movimiento religioso japonés como tradiciones filosófico-religiosas y espirituales en vez de simplemente religiones. Es importante entender que el contexto japonés es altamente sincrético, es decir, que las tradiciones no son exclusivas las unas de las otras, sino que existe un hibridismo absoluto en el cual practicar una tradición filosófico-religiosa o espiritual no implica necesariamente excluir a las demás. De hecho, el desarrollo de unas y de otras ha implicado un efecto mutuo de las unas por las otras o de las unas hacia las otras. Además, comentar que en Japón el concepto de religión, que es traducido actualmente, se utiliza la palabra shukyo para hablar de él, no existió hasta bien entrado el siglo XIX y solo se desarrolló a raíz del contacto con Occidente. Entonces, es importante discernir o establecer una distinción entre aquellas tipologías de tradiciones que sí que pertenecerían al campo de la religión, shukyo, y tendrán de hecho el sufijo kyo, ya lo veremos, y aquellas que son en realidad tradiciones, son vías de estudio, vías de trabajo que tendrán el sufijo to. Para la primera sesión hablaremos del Shinto, veremos cómo el Shinto se trata de una vía, de un camino en vez de una religión. Por lo tanto, se trata más de una tradición étnica del país que no de un movimiento religioso per se, tal como lo entendemos en Occidente. También hablaremos un poco de las bueno, tradiciones textuales más importantes de la tradición. No son textos sagrados, sino que son los textos principales del Shinto. No son sagrados porque no tienen la misma finalidad que tienen quizás libros sagrados como la Biblia o el Corán. No es una tradición revelada, ¿vale? También vamos a ahondar en las paradojas del Shinto. Veremos que, si bien es cierto que por un lado es una tradición vinculada a la fertilidad, la naturaleza, la simplicidad, por otro se trata de una tradición estrechamente relacionada con el nacionalismo, la figura del emperador y el fervor militar de la guerra. También vamos a plantear o a conocer cuáles son las premisas básicas o los ideales característicos de la tradición Shinto y pasaremos ya a hablar de la segunda sesión. En esta segunda sesión andaremos en el llamado fenómeno chamanístico japonés, hablaremos de los inicios del campo de estudio, veremos los efectos que figuras como Yanagita Kunio o Mircea Eliade tuvieron en el desarrollo del campo de estudio del chamanismo en el contexto japonés y también internacional. Hablaremos de las distintas tipologías de chamanes que tiene el país, así como de sus diferentes prácticas. Veremos que hay dos tipologías principales de mujeres chamán, porque el chamanismo en Japón es principalmente hay principalmente femenino, aunque evidentemente también hay figuras masculinas. Tenemos las chamanes vinculadas a los santuarios y aquellas que eran peregrinas. Hablaremos de las diferencias entre unas y otras según en qué zona del país nos encontremos y veremos cómo se ha desarrollado en la contemporaneidad el fenómeno chamanístico japonés. También tener en cuenta que el chamanismo forma parte tanto del Shinto como del budismo, es decir, que se trata de una práctica que no es exclusiva de una tradición o de otra, sino que permeó en muchas tradiciones características o propias del país. Para la tercera sesión andaremos en el budismo zen, veremos exactamente de dónde proviene, por eso vamos a hablar brevemente del budismo en general, también de sus diferentes escuelas o vertientes y veremos exactamente en cuál de ellas o de cuál de ellas viene el zen, ahondando por lo tanto un poco en la tradición mahayana.
Una vez planteados los inicios del Zen, ahondaremos en su práctica, veremos en qué consiste y podremos entender que el Zen se trata de una tradición que gira alrededor del autocultivo, del trabajo de uno mismo y que la meditación jugará un papel esencial en su desarrollo. Una vez aprofundidas en las prácticas principales de la tradición Zen, veremos también el vínculo entre el Zen y las artes, porque existe un arte de tipología Zen para el cual uno necesita practicar Zen, es decir, no solo para crearlo, sino también para entenderlo. En el caso de Japón, el Zen y las artes han ido altamente vinculadas y están muy presentes en muchas disciplinas, desde la poesía hasta la pintura, pasando por la caligrafía y finalizando incluso en el caso de las artes marciales. Y por último, dedicaremos esta última sesión a hablar de las nuevas religiones de Japón, en las cuales veremos que es un movimiento plenamente japonés, un movimiento religioso, porque se trata de Kyo, doctrinas no son vías ni caminos, con lo cual sí que tendrán características, por ejemplo, estrictamente religiosas. Además, estas nuevas religiones veremos que es un fenómeno moderno y contemporáneo, con lo cual aquí acabaríamos con la cronología que iniciaríamos con el Shinto, que es una tradición muy antigua, y veremos que los nuevos movimientos religiosos de Japón son tradiciones o religiones que son muy variadas en práctica, credo y doctrina, y de hecho va a ser bastante complicado establecer un conjunto de características que sean comunes de todas ellas, pero sí que podremos ver que existe un denominador común que nos permite más o menos entenderlas a todas. Yo voy a ahondar en el Tenrikyo como el caso de estudio principal para poder ahondar al menos en una de estas tradiciones religiosas. Como todas ellas son muy complejas y son muy distintas, he optado por presentar una que tiene, de hecho, es de las más antiguas y tiene prácticamente todas las características generales entre unas y otras, y nos permite entender muy bien de qué forma se configuran estos movimientos y por qué son representativos e importantes dentro del contexto japonés actual, ya que sin hablar de ellas, el fenómeno filosófico, religioso y espiritual de Japón quedaría incompleto. Así que el curso consistiría en estas 4 sesiones y os acompañaría a lo largo de todas ellas. Vamos allá, empecemos.